Hola, buenos días a todos, una vez más en el canal Un viaje por el arte. El día de hoy vamos a concluir un tema que nos quedó pendiente en el vídeo de la Edad Media. Estuvimos comentando que ya hablaríamos un poco sobre lo que son las catedrales góticas o las catedrales construidas en la época de la Edad Media y los castillos. Entonces vamos a complementar un poquito más para todos aquellos que en un momento determinado quieran hacer un viaje, quieran conocer un poco más sobre el arte. Vamos a explicar un poquito más la parte artística en lo que es la pintura, la escultura y la arquitectura en esta época. Entonces, por si algún día quieren hacer algún viaje para saber pues dónde dirigirse o algunos detallitos para poder distinguir o diferenciar los estilos de construcciones que hay. Vale la pena. En Europa la verdad es que hay muchísimas construcciones, incluso aquí en México. Entonces vamos a empezar un poco en orden para explicar este tema. Nos remontamos como estuvimos estudiando en la Edad Media. Se acababa de pasar la época de Roma. Empezábamos en el declive romano y entrábamos en una nueva etapa. Europa entra en la etapa de la Edad Media, en el cual el arte va cambiando, la política va cambiando, la sociedad se le llamó, como nombrábamos en el vídeo anterior, la época del oscurantismo, en el que esta época se caracterizaba por del gran imperio romano que conquistó casi medio mundo, al declive, en que la población se dirige un poco más hacia el campo, porque hay declive. Las épocas y las temporadas de la historia siempre tienen su subida y su bajada. Entonces la población se dirige más hacia las partes del campo y surge lo que es en toda Europa el llamado feudalismo, en la cual es una época de 3 etapas. En estas 3 etapas existen muchas guerras y muchos conflictos, y la sociedad sociopolítica, económica cambia totalmente, porque pasan por diferentes situaciones que hacen que la sociedad y el arte cambien. Entonces, en la parte artística nos encontramos que se construyen cantidad de catedrales con una diferencia bastante importante en relación a lo que era el arte románico, igualmente en la escultura, igualmente en lo que es la pintura. En la parte, por ejemplo, de pintura, tenemos pintores muy importantes estamos hablando de la Edad Media, sobre todo en el estilo gótico. Sí estuvo el estilo románico, que fue al principio de la Edad Media, lo que queda de la influencia románica. Y después entramos ya en un arte gótico hasta la época que llega el Renacimiento, que es un nuevo resurgir y un cambio total en la parte artística. En la pintura gótica encontramos a pintores tan importantes como Giotto di Bondone, como Simone Martini, como Jan van Eyck, los hermanos Limborg. Estos hermanos fueron los primeros que hicieron dibujos en miniaturas en los libros. Entonces, pero hay muchos más pintores ahí. Pero lo que sí encontramos es características diferentes de esta pintura. Es que si en la pintura románica las figuras que se hacen son un poco desproporcionadas, figuras grandes, en el mismo cuadro podemos encontrar la imagen de un personaje muy grande y al lado de un personaje muy pequeño. Hay una desproporción en las figuras, caras estilizadas, manos muy grandes. En la pintura gótica, cuando entramos ya en el arte gótico, hay un refinamiento, hay un cambio de pintura que va más hacia un perfeccionismo. No tanto obviamente como cuando se llega a la época del Renacimiento, pero es como una evolución o una transición del arte, pasando por colores por lo general muy oscuros, y apenas hay perspectivas. Se empieza a aplicar un poquito, y todo lo que es en paisajes o en rostros vemos diferente al románico y al prerrománico, porque ya empieza a ver un poco más el volumen, la luz y la sombra, la perspectiva, más sin embargo no tanto como cuando llega la época del Renacimiento. En la parte arquitectónica nos encontramos
cantidades de lo que son catedrales. Catedrales importantes, eso sí, que han quedado marcadas en la historia. Las catedrales se diferencian al románico. ¿Qué diferencia hay para distinguir una catedral? A lo mejor no le podemos dar mucha importancia, pero bueno, las catedrales románicas y prerrománicas tienen muros muy anchos, muy fuertes, muy consolidados. Suelen ser edificios con mucha oscuridad porque apenas tenían aperturas de luz. Y los arcos bajas, mucho más bajas que en el gótico, y los arcos eran totalmente diferentes. Cuando llega la Edad Media se empiezan a hacer construcciones en el arte gótico muchísimo más altas, más estilizadas, los muros más delgados, y existen los medios arcos, y vemos una serie de contrapuntos y de arcos en los techos que hace que esto se estilice y sea mucho más... los edificios mucho más con bóvedas mucho más profundas. Ahora lo veremos en algunas imágenes, que es lo que caracteriza y se puede diferenciar cuando uno entra en un edificio de la edad del movimiento gótico, de la Edad Media, a un románico. En la parte de la escultura también es muy interesante porque vemos que en las construcciones, sobre todo de catedrales, vemos que pasa de haber una escultura más ruda, un poquito más grotesca, que era de la parte románica, a un refinamiento del arte gótico. Vemos acompañado muchas esculturas que hay acompañando esos grandes edificios, ya con un perfeccionamiento de esas esculturas. Si nos fijamos, por ejemplo, en la Catedral de Notre Dame de París, podemos ver que arriba de sus cúpulas están llenos de esculturas que eran las gárgolas, las famosas gárgolas, un animal como mitológico, y ahí hay ya un refinamiento. Incluso en las puertas y entradas de muchas catedrales vemos esas pequeñitas figuras que se tienen que mirar detalladamente, pero que ya hay una perfección en proporciones, en simetría y en más refinamiento a la hora de esculpir. Y después, pasando al tema de los castillos, encontramos que obviamente se construyeron, se habla en el continente europeo, entre 75.000 y 100.000 castillos. Construcciones, obviamente, eran las casas, se puede decir, que existían en aquel momento, que se construyen por la parte de los señores feudales, de los nobles, no de todo el mundo, de la población. La población vivía en zonas rurales con casas normales, pero los castillos se construían en zonas altas, como defensa, para vigilar y para defender. Entonces encontramos muchísimos castillos, los castillos más territorios que tienen, sobre todo países que tienen más castillos. Podemos hablar de Alemania, tiene una cantidad impresionante, que si no me equivoco, según los datos, hay como 25.000 castillos en el territorio alemán. En Inglaterra y todo lo que es la parte de Gran Bretaña también existen muchísimos castillos. En Francia eran castillos también con un toque de construcción, o muros. Ya el castillo, obviamente, al ser de defensa, sus muros eran totalmente anchos, sus cúpulas elevadas, sus puertas enormes, y siempre con esa característica de la construcción gótica. Y después encontramos muchas catedrales y muchos edificios que tienen mezcla de románico, gótico, renacentista, neogótico. Aquí se le llama neogótico a aquellas construcciones que se hicieron, que se dejaron en unos años de construir, y después se vuelve otra vez a acabar esa edificación, por ejemplo, como pueda ser la fachada de la Catedral de Milán, que a pesar de no ser totalmente de estilo gótica, se empieza a construir, se deja como un siglo sin terminar, y después toda su fachada se acaba con el estilo neogótico, quedando como una de las catedrales también impresionantes que hay en todo lo que es Europa. Una cosa muy importante que se me olvidaba es los vitrales. En el arte románico esas construcciones eran totalmente oscuras porque no tenían luz. En cambio, en la Edad Media, el arte gótico se destaca por sus grandes vitrales. Empiezan a hacer grandes ventanas que hace que todo el edificio se impregne de luz, y en esas ventanas ponían esos cristales tallados y pintados
que sobre todo hacía que entrara luz con un colorido impresionante, maravilloso, porque hay catedrales que tienen muchísimas, son realmente maravillosas y bellísimas, y sobre todo había un contacto con la naturaleza. En la Edad Media, la población, estábamos hablando, que tiene un contacto muy fuerte con la madre tierra, la naturaleza, y esto lo plasmaban en los vitrales de las catedrales. Entonces vamos a pasar a ver unas imágenes para poder reconocer y diferenciar un poquito en qué se caracterizaban cada una de las construcciones. Aquí podemos ver la Catedral de Colonia, a orillas del río Rin. Se alza esta catedral, iniciada en 1248 y culminada más de 6 siglos después. Sus torres góticas se elevan 157 metros, desafiando el tiempo y la gravedad. En su interior podemos ver los vitrales medievales, filtran la luz como si fueran fragmentos de colores, y el relicario de los Reyes Magos, que convierten al templo en un santuario de peregrinación. La Catedral de Ulm-Münster, comenzada en 1377, su torre alzada mide los 161 metros, convirtiéndola en la iglesia más alta del mundo. Aunque no es sede episcopal, su grandeza arquitectónica la consagra como un monumento sin igual. Cada detalle gótico revela la obsesión medieval por lo sublime y está ubicada a orillas del río Danubio. Ahora vamos a ver 3 catedrales ubicadas en el país de España. Hay muchísimas catedrales, pero hemos tenido que hacer una selección de ellas, las más conocidas, más importantes, conocidas mundialmente, es la Catedral de Burgos. Entonces encontramos que en el corazón de Castilla se construye en el año 1221 la Catedral de Burgos y se tardó siglos en acabarla. Sus torres están muy bien trabajadas, su estilo es gótico flamígero. Han narrado la historia de la España con solemnidad y belleza. La capilla del condestable, ya que son tumbas, y la escalera dorada son joyas que resplandecen en su interior, mientras el eco de los peregrinos, ya que es lugar de paso del Camino de Santiago, aún resuena entre los muros. Fue la primera catedral gótica del país y representa el testimonio vivo del alma castellana. La Catedral de León. En la ciudad de León encontramos la Catedral de Santa María, construida en el siglo XIII. Sus más de 125 vitrales medievales transforman el espacio en un caleidoscopio espiritual de colores. Apodada precisamente la Casa de la Luz, su arquitectura gótica francesa se eleva con elegancia, mientras sus torres desiguales parecen dialogar con el cielo. La Catedral de Palma de Mallorca, llamada Catedral o Basílica de Santa María, conocida como la Seu, es el principal templo religioso de la isla y uno de los ejemplos más destacados del gótico levantino. Su construcción comenzó en 1229, tras la conquista de la isla por Jaime I de Aragón, sobre los restos de la antigua mezquita de Medina Mayurga. El edificio se caracteriza por su ubicación privilegiada frente al mar, su monumental nave central de 44 metros de altura y el rosetón gótico más grande del mundo con 13 metros de diámetro. La estructura combina elementos clásicos góticos con intervenciones modernas, como las realizadas por el artista Antoni Gaudí a principios del siglo XX y el mural cerámico de Miquel Barceló en el siglo XXI. Nos trasladamos a Francia y encontramos en la isla de Cité, donde nació París, se alza Notre Dame. Desde 1163, sus bóvedas de crucería, sus rosetones y sus gárgolas han inspirado generaciones. Más que un templo, Notre Dame es un símbolo de fe, de resistencia y de arte. Inmortalizada por el escritor Víctor Hugo en su obra literaria Nuestra Señora de París, llamada también y conocida como El Jorobado de Notre Dame. La catedral es el alma de Francia, es famosa por sus vidrieras, especialmente sus rosetones, y por ser el escenario de importantes eventos históricos, uno de ellos como la coronación de Napoleón. A una hora de París, en el tranquilo valle de Loira, encontramos la Catedral de Chartres, construida entre 1145 y 1220
y con sus 2.600 metros cuadrados de vitrales medievales convierten la luz en revelación. En su nave, un laberinto compuesto por baldosas blancas y negras forman parte de un sendero con numerosas vueltas y curvas que conducen al centro e invita al peregrino a perderse para encontrarse. Nos trasladamos a Inglaterra y en el antiguo condado de Kent se erige como el corazón palpitante de la iglesia anglicana la Catedral de Canterbury. En 1175 sus muros han sido testigos de fe, conflicto y reconciliación, ya que cuenta la historia que entre el arzobispo Tomás Becket y el rey Enrique II surgió una disputa que acabó con la muerte del arzobispo, convirtiéndolo en Santo Tomás de Becket y la catedral en un lugar de peregrinación. Salisbury es conocida como la ciudad en el campo, ubicada en el condado de Wiltshire, rodeada de grandes espacios verdes, tiene un centro medieval bien conservado con la plaza del mercado y las calles comerciales tradicionales. Ahí se encuentra ubicada la grandiosa catedral, del mismo nombre. También se encuentra ubicada cerca de Stonehenge el conocido monumento megalítico prehistórico, con una antigüedad de 3.100 años antes de Cristo. Salisbury fue construida en apenas 38 años y su torre es la más alta del Reino Unido. Otras curiosidades es que alberga una de las 4 copias originales de la Carta Magna. Este documento era aquel que garantizaba los derechos de protección sobre los impuestos excesivos, el derecho a un juicio justo y la libertad de la Iglesia. Y otro dato importante es que en su nave norte se encuentra el reloj más antiguo de Europa que aún funciona. Los castillos europeos constituyen una de las manifestaciones más fascinantes del patrimonio arquitectónico medieval. Más que simples fortalezas, fueron centros de poder, símbolos de prestigio dinástico y escenarios de leyendas que aún resuenan en la imaginación colectiva. Se construyeron miles de castillos que aún hoy en día se mantienen en pie. Vamos a ver algunos de ellos para poder contemplar y admirar su hermosura. El castillo de Dover en Inglaterra. Construido en el siglo XII por orden de Enrique II, el castillo fue clave en la defensa de Inglaterra contra invasiones desde Europa. Su ubicación estratégica sobre los acantilados blancos lo convirtió en la llave de Inglaterra. Aquí podemos ver el famoso castillo de Carcassonne en Francia, conocido también como el Castillo Condal. Fue construido en el siglo XII en pleno corazón de la ciudad de Carcassonne, fortaleza medieval restaurada por Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Carcassonne fue una ciudad amurallada vital en la defensa del sur de Francia. Su doble muralla y 52 torres la hicieron casi inexpugnable durante siglos. Aquí podemos ver el castillo de Malbork en Polonia, construido por los caballeros teutónicos en el siglo XIII. Ellos fueron una orden militar y religiosa medieval y fue un centro militar, religioso y administrativo, símbolo del poder germánico en Europa del Este. Aquí podemos observar el Alcázar de Segovia en España. Construido en el siglo XII sobre los restos romanos, el Alcázar fue una fortaleza clave en la defensa del Reino de Castilla. Su ubicación estratégica sobre una roca entre los ríos Eresma y Clamores lo hacía casi inexpugnable. Fue residencia real, prisión del Estado, sede de la Real Academia de Artillería y custodio del Tesoro de la Corona. Sobre su torre del homenaje, con forma de proa de barco, es uno de los íconos más reconocibles de la arquitectura militar medieval española, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985.